Bueno, ahora sí, muy buenos días, bienvenidísimas, por ahora somos todas bienvenidísimas. Bienvenida Yadira, un placer enorme tenerte acá y un lujo que seas vos la que va a cerrar este ciclo de Habitar la Lengua, la tercera edición. Estamos desde hace 8 meses acá, casi todos los sábados algún recreo nos tomamos. Hay mucha gente presente acá que estuvo a lo largo de todo el programa, así que pueden dar cuenta de lo que fue. A Yadira también la tuvimos presente en varios seminarios, así que fue también un lujo contar con ella, con sus aportes, así que un placer enorme. Yo simplemente a modo de recordatorio quiero contarles que a Yadira la conocimos con Alita en la pandemia porque organizamos un conversatorio y bueno, desde ese entonces nos quedamos muy fascinadas con su perfil y con su onda, ¿no? Con su forma de ser y demás. Yo ahora voy a leer su semblanza. Les quiero decir, por si les da un poco de envidia, que tengo acá 2 libros de Yadira, todos marcados con papeles, todos así bien subrayados como me gusta, así que un placer tenerla acá en vivo y en directo. Bueno, voy a leer, ya ustedes recibieron la semblanza de Yadira, pero me da gusto repasar un poquito con ustedes un poco de su vasta trayectoria. Ella es de nacionalidad costarricense, es filóloga, ensayista, conferencista y articulista, y entre 1980 y 2023 ha publicado una enorme cantidad de libros, poesía en Jorge de Bravo, La mujer víctima y cómplice, literatura, mujer y sexismo, Ángela Acuña, forjadora de estrellas, A la mujer por la palabra, Las líneas torcidas del derecho, De diosas a dragones, La canción olvidada, Éxtasis y ortigas, Terminología feminista, La aritmética del patriarcado, que lo tengo acá conmigo, De mujeres, palabras y alfileres, que también lo tengo acá conmigo, y Entre el tintero y los pucheros. Ha obtenido el Premio Nacional Aquileo Echeverría en la rama de ensayo en 3 oportunidades, 1991, 2004 y 2023. Y en 2006 su nombre entró a formar parte de la Galería de Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. En 2012 recibió el Premio Nacional de la Cultura Magón, máximo reconocimiento del país a la obra de toda una vida. En 2020 recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Costa Rica. En mayo de 2025 se incorporó como miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua, y entre el 1 y el 3 de octubre de este mismo año, la Escuela de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica le dedicó el coloquio de literatura costarricense, donde se analizó su obra a través de diferentes ponencias como homenaje a su producción literaria y a su trayectoria cultural. Y creo que acá entró Silvia Rivera, que es también de la Universidad de Costa Rica y que estuvo participando de este coloquio. Así que bienvenidísima Yadira, te voy a dar la palabra y un minutito nomás le cuento a la gente que Yadira va a exponer, y tanto Leonora, que nos está dando una gran mano, y Camila, que también va a estar ayudándonos. Vamos a estar pendientes del chat al final para recuperar si hicieron comentarios, si tienen preguntas o alguna observación, y vamos a tratar entre las tres de recuperar lo que vaya apareciendo en el chat. Así que yo me voy a mutear, Yadira, y te voy a dar la palabra que bueno, que es toda tuya ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias, compañeras, por estar presentes en esta charla. Yo quiero establecer una relación que hace tiempo me parece inquietante entre un tipo de cultura y un tipo de léxico y un tipo de gramática. Yo creo que la lengua es inseparable de la cultura que la habla, y por lo tanto esta lengua que yo habito pertenece a la cultura en que yo habito, y es una cultura que no me deja habitar muy cómodamente. Es histórico, es un problema histórico, eh, que se pone de manifiesto, por ejemplo, en la exaltación de la figura masculina, en la postergación de la figura masculina, femenina, en la división sexual del trabajo, en la educación diferenciada, que ha sido un logro enorme poder encontrar aulas unificadas, porque eso era la, la, la,
la educación era para diferentes motivos, la de los hombres y las mujeres. En el comportamiento prescrito que se nos ha adjudicado a las mujeres, en la impotencia aprendida también, que muchas han tenido o hemos tenido que poner en práctica, y en nuestra degradación sistemática. Se puede observar a través de toda la historia, la producción eh, textual, eso, y además el borramiento de los nombres femeninos de la historia. Se borraron de la literatura, se borraron de las ciencias y se siguen borrando, porque lo malo es que aún ahora sigue vigente todo eso. Eso se refleja en la lengua y se refleja en la gramática, se refleja en el léxico. Por lo tanto, yo quiero establecer una relación entre el discurso cultural y la lengua. Y para comenzar, elegí un texto para comentarlo de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, como todos sabemos, es un filósofo español y ensayista, no particularmente señalado por su misoginia ni nada de eso. El problema es que a veces la misoginia es muy explícita, como por ejemplo aparece en Ortega y Gasset o en Gregorio Marañón, y a veces es muy disimulada, y en estos casos es más difícil de captar. Por eso elegí el sentimiento trágico de la vida, que me parece siempre me ha parecido una obra muy buena, a pesar de las críticas que yo le hago. Y en el primer capítulo de ese libro, que se llama El hombre de carne y hueso. Ahí Unamuno comienza el capítulo con una cita de Ovidio, aquella cita que dice: soy hombre y pienso que nada de lo humano me es ajeno. Unamuno le hace una leve corrección, dice, después de citarla tal cual, dice: soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Ahí cambió humano por hombre, como podemos ver, cambio humano por hombre. Y él hace unas aclaraciones, dice que el adjetivo humanus, dice que es el que usa Ovidio, me es tan sospechoso como su sustantivo abstracto humanitas, la humanidad. Él aclara que no se refiere, por lo tanto, el homo economicus de los manchesterianos, ni al son politikon de Aristóteles, ni al Homo sapiens de Linneo, ni al bípedo implume de la leyenda, ni al contratante social de Rousseau. No, el hombre al que él se refiere, dice, no es de aquí o de allí, ni de esta época o de la otra, no tiene sexo, perdón, no es el de aquí y de allí, ni de esta época o de la otra. No es el que no tiene sexo ni patria, no es una idea, porque eso sería un no hombre. Por lo tanto, el hombre a que se refiere tiene patria, obviamente, tiene sexo para no ser un no hombre. Hasta aquí entenderíamos, como yo entendí la primera vez que leí el libro hace muchos años, que para Unamuno la palabra humanidad no es representativa de aquel tema al que él se refiere. Por lo tanto, no representa nada. La palabra que lo representa es hombre. En aquella época hombre, me pareció que me incluía. Hace de esto muchos años. Y por lo tanto, claro, después una lee más afinadamente con el tiempo y te das cuenta de algunas cosas que hay en el texto que te hacen entrar en sospechas y después en certezas. Él dice, con hombre no se refiere al humano, no a la humanidad, no al adjetivo simple, no al adjetivo sustantivado, sino al sustantivo concreto. El hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere. Dice, sobre todo el que come, bebe y juega y duerme y piensa y quiere. El hombre que se ve, a quien se oye, el hermano, el verdadero hermano. Y finalmente, el supremo objeto a la vez de toda filosofía. Ese es el hombre al que Unamuno trata en el sentimiento trágico de la vida. Y entonces, puesto que yo nací, sufro, moriré, duermo, pienso y quiero,
En principio, la ambigüedad del vocablo hombre me puede inducir a sentirme incluida. Pero de inmediato me empiezan a saltar esas dudas de que hablé. Y en segundos, la certeza. Unamuno cita en defensa de su tesis al hombre Kant, al hombre Butler, al profesor y hombre James, al hombre Fichte, al hombre Spinoza, al hombre Kierkegaard. Así siempre, pero en ningún momento nos habla de el hombre Teresa de Ávila, el hombre Hildegarda o el hombre Hipatia, por citar solamente a 3 hombres que son mujeres muy reconocidas en la historia de la filosofía. Si estamos atentas a su discurso, habremos notado que él aclara no referirse a un hombre que no tiene ni patria ni sexo. Obviamente, todos los personajes que cita en apoyo de su idea tienen sexo, un solo sexo, el sexo masculino. De modo que el hombre unamuniano, el de carne y hueso, el que respira, sufre, llama y piensa y ocupa las 14 primeras páginas de su libro, es un varón. Esto se acaba de confirmar cuando uno nos cuenta que un nuevo descubrimiento científico es una cosa que sirve para algo. Así, el teléfono, ¿para qué puede servirnos? Pues para llamar a la mujer amada. Y de inmediato agrega, pero ¿esta para qué nos sirve? ¿Ah? Dice, toma uno el tranvía eléctrico para ir a una ópera y se pregunta, ¿cuál es en este caso más útil, el tranvía o la ópera? Lo que inmediatamente nos lleva a pensar, lógicamente eso hay que completarlo. ¿Cuál es en este caso más útil, el teléfono o la mujer? Ahí estamos claramente ante lo que la filósofa Michelle Ledoux llama un discurso del club, le llama ella. Es aquel tipo de discurso que nos encontramos prácticamente en todo el discurso filosófico. Es un discurso que tiene como un acompañamiento imaginario de un grupo de hombres. Se refiere a hombres y muchas veces hablan de mujeres como ese otro que localizó muy bien Simone de Beauvoir. Ese discurso supone, dice Ledoux, supone un nosotros, es un círculo que está presente en las páginas del autor. Es imaginario, pero está allí. De paso, puedo notar también que cuando él habla, coge uno el teléfono y dice, ¿para qué no sirve? Ese uno y ese nos me convierte en instrumento. Porque ¿para qué les servimos a los hombres? Yo no sé. ¿Para qué nos sirven los hombres y las mujeres? No sé. Ahí habría mucha filosofía que hablar, pero ese nos sirve, me parece casi que, no sé, una crueldad con mayúsculas, ¿no? Porque nos instrumentaliza. Y eso no deja de ser chocante, pero tampoco debemos dejar de recordar que este tipo de conceptualización se remonta en nuestra cultura occidental, por lo menos Aristóteles, y por lo tanto es muy antigua, y esa pervivencia la vuelve muy alarmante también. Y es que esta lengua que yo habito, como otras lenguas, romances y no romances, dispone de mecanismos muy eficaces para excluirme. Uno de ellos es la sinonimia entre varón, hombre, ser humano. Unamuno se dirige exclusivamente a señores, a las mujeres, claro, no nos determina, no nos toma en cuenta, nos invisibiliza, pero él es solo uno más que padece esta ceguera en el discurso patriarcal. Una ceguera, yo creo que consciente, calculada y extensiva, tanto que influye en algunas de las definiciones de nuestro diccionario. Por ejemplo, sociedades modernas altamente civilizadas, sabemos bien, privaron a las mujeres del derecho a la educación superior, a ganarse un salario, a elegir gobernante, a ejercer profesiones, a casarse por elección propia, a tener dinero propio, a viajar solas, etc. Eso las que hemos leído, las obras, por ejemplo, de Jane Austen,
vemos, o la biografía misma de Jane Austen, ella no podía viajar sola, y las chicas de las obras de Jane no podían viajar solas, o sea, tenían que ir siempre con una especie de vivir bajo tutela. Eso fue en el pasado. Digamos, Jane Austen es una mujer del siglo XIX. Pero, ¿qué nos dicen los datos del Banco Mundial ahorita mismo? Estos datos son de 2024. Dice que las mujeres tienen aproximadamente 2/3 de los derechos de los hombres, siglo XXI. En ningún lugar del mundo gozan de los mismos derechos legales que ellos. 3.900 millones de mujeres enfrentan obstáculos legales que afectan su participación económica. Yo, y creo que todas nosotras, a eso le llamamos sexismo y patriarcado. No obstante, si consultamos el diccionario de la Real Academia, dice que patriarcado es una organización primitiva, una organización social primitiva, en la que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes lejanos de un mismo linaje. Primitiva. Con estos datos podemos hablar de primitiva. Y podemos ver que define el sexismo como discriminación de las personas por razón de sexo. Pero hasta donde sabemos, las personas discriminadas por razón de sexo tienen un sexo, son las mujeres. Esto me dice que nuestra cultura y por lo tanto nuestro diccionario no quiere ver que el patriarcado es una institución omnipresente y que el sexismo se ejerce sobre las mujeres. El sexismo es un producto del patriarcado. Esto es, a mi parecer, una forma de tergiversar la realidad. Esa definición tergiversa la realidad. Yo creo, como cree Soledad Chávez Fajardo, que el diccionario es un producto de la codificación que está en contacto con la comunidad lingüística y refleja en gran medida a esta comunidad. Lo que se quiere ver, lo que se ve y lo que no se ve. Estas tres frases, lo que se quiere ver, lo que se ve y lo que no se ve, me parece que son el núcleo de cómo funciona nuestra cultura a nuestro alrededor. Ahí está la clave. ¿Qué quiere ver la comunidad? ¿Qué no quiere ver? ¿Qué ve? A juzgar por lo lentamente que entran los nombres de oficios y profesiones de mujeres en el diccionario, y por lo tanto me imagino que en la comunidad misma, quiere decir que la comunidad nuestra no quiere ver a las mujeres ejerciendo profesiones. Se niega a vernos ejerciendo profesiones. Cuando se definía el oficio de una mujer, la profesión era mujer de. Y todavía en el diccionario muchos oficios y profesiones de mujeres siguen llevando en algunas de sus acepciones mujer de. Además de que mujer de es una pertenencia como ingrata. No somos mujeres de nadie, pero así se definía. ¿Por qué se definía así? Porque normalmente se decía zapatera a la esposa del zapatero, gobernanta a la esposa del gobernante, etcétera, como una especie de cosa honorífica, porque no ejercía ni la zapatería, ni el gobierno, ni nada de eso. En 1996, esto me parece muy sintomático de cómo ha actuado la academia al respecto. Se había admitido ya la palabra jueza, eso fue en 1996. Y un periodista llamado Joaquín Vidal hace una entrevista al que era por entonces el director de la Academia de la Lengua, que era Lázaro Carreter. Y le pregunta cómo pudo haberse admitido una palabra tan horrenda e innecesaria. Eso le dice el periodista. Carreter agrega que además es gramaticalmente incorrecta. O sea, ojo, era el director de la academia, pero una palabra suelta no puede ser nunca gramaticalmente incorrecta. Tal vez podría serlo en un contexto. Gramaticalmente incorrecta y espantosa. Esta es la palabra que usa Carreter. Y entonces cuenta que se introdujo antes de que él fuera presidente, pero que ahora está moviendo todo lo posible para sacarla del diccionario otra vez. Y Carreter de paso se queja de lo que él llama
la obsesión feminista por modificar el vocabulario. Eso que Carreter llama obsesión feminista no es otra cosa que nuestro deseo de visibilidad. No es ninguna obsesión, es un deseo lógico, humano y entendible. La academia no ha incluido ese sustantivo, ya sabemos, ¿verdad? Visualización. No lo ha incluido en su diccionario principal. De momento lo tiene en el observatorio, donde indica ahí, en el observatorio indica que visualización se usa para aludir a la acción y efecto de visibilizar. Bueno, entonces nos vamos a buscar la palabra visibilizar. Esa sí está. Pero dice que es hacer visible artificialmente lo que no se puede ver a simple vista. Como pone el ejemplo en los rayos X, los cuerpos ocultos o con el microscopio los microbios. De modo que visibilizar en el sentido que pedimos las mujeres, no nos atañe, porque ni hay que vernos con lupa, ni hay que vernos con rayos X, somos muy visibles a simple vista. Esa visibilización no se ajustaría a nuestros reclamos. ¿Qué queremos nosotras? Visibilidad cultural, presencia en la historia, presencia en el discurso, presencia en el lenguaje. Nos referimos a que se nos nombre cuando se nos debe nombrar. Nos referimos a que se reconozcan nuestras contribuciones al arte, a las ciencias, al deporte, en fin, a la cultura, cosa que parece dificultarse mucho por la fijación androcéntrica de esta sociedad. Una fijación que ha permitido ignorarnos y excluirnos. Por eso pedimos inclusión. Y como era de esperar, todavía hay señores que se quedan espantados ante este vocablo que es derivado de incluir. Incluir lo define el diccionario como poner algo o a alguien dentro de una cosa o de un conjunto o dentro de sus límites. Entonces, ¿cuál es el problema? A juzgar por la desbordada ira y la cantidad de insultos con que algunos señores, como por ejemplo Pérez Reverte o el ya fallecido Javier Marías, ya han reaccionado ante la inclusión de sustantivos femeninos, no parece que estén defendiendo la pureza del idioma o la corrección lingüística, como aparentan hacernos creer. Ellos están defendiendo la jerarquía sexual, el poder masculino. Eso es lo que está en juego en el lenguaje. Como bien afirma María Jesús Buxó Rey, que no es filóloga, es socióloga, creo que es socióloga, dice ella, quien posee o controla la semántica de un grupo social, controla y manipula la realidad ideológica y su conciencia. Es antropóloga. Un ejemplo paradigmático de esto fue la reacción en 2008, es muy reciente, ante la primera ministra de Igualdad que tuvo España. La recordarán, Viviana Aido. Ella se dirigió a la mayoría de diputados del Congreso, diputadas, llamándolas miembros. Bueno, señoras miembros. Su visita era para proponer medidas concretas sobre violencia de género, empleo, corresponsabilidad y conciliación. No obstante, pareciera que nadie supo de qué se trataba el discurso. Lo único de que se enteraron es de que había cometido una herejía contra la ortodoxia lingüística. Había hecho un femenino de un vocablo común. Dijo miembros. Y de eso fue de lo que hablaron entre burlas y puya los titulares de prensa. El periódico Libertad Digital comentó el asunto afirmando que aquí lo absurdo se junta con lo grotesco. A juicio del académico Salvador Gutiérrez, ella no cometió un error, no, es más grave. Utilizó el término conscientemente porque es defensora, y oigamos esto, así textual, de todas esas mandangas, de esa confusión de sexo y género. Pero aclaró todavía esto, si no es un error, es una estupidez. Aquí está clarísima que esta reacción tan visceral de estos señores va mucho más allá de una simple palabra, de un barbarismo, no, eso no está ahí, está más allá. La señora ha ido bajo la presión mediática, se vio obligado a aclarar que se trataba de un lapsus.
Claro que no se trataba de un lapsus y claro que se trataba, pienso yo, porque yo lo hubiera hecho así, de una utilización consciente del término para hacer ver cómo se maneja la exclusión. Bueno, ella dijo que era un lapsus, que se disculpaba, pero, pero que quizás en un momento futuro veríamos la palabra incorporada al diccionario. Sin duda la veremos. Tal vez nosotras no, se verá. Porque, como decía el mismo Unamuno cuando le preguntaban, tal término existe, no. Pero ustedes díganlo. Si ustedes lo dicen, va a existir. O sea, en el tanto que una palabra se dice, existe. La registra el diccionario o no la registra el diccionario. A raíz de estos hechos, la socióloga Rosa Cobo hizo un análisis muy interesante, advirtiendo que lo relevante no es el titular casi unánime elegido por los medios para resumir las medidas políticas del Ministerio de Igualdad. No, lo que se ha puesto encima de la mesa no es el vocablo miembros, ni la política que propuso, sino las resistencias que suscita cualquier proyecto político que incorpore la igualdad de género como uno de los elementos centrales de su agenda. Como dijo Julian Huxley, y ellos lo saben, aunque nunca lo hayan leído, seguro, un cambio en el lenguaje puede transformar nuestra apreciación del cosmos. Algunos señores tienen terror de que el cosmos se altere. Es claramente un asunto de poder. Por eso reaccionan indignadísimos como si les hubieran hecho un agravio personal. Estoy segura de que dicen cualquier de esas mismas palabras que ellos dicen no hubiera sido nada horrendo, ni malo, ni sancionable. Entonces, volvemos a la palabra miembro. Si el DRAE marca este vocablo como masculino y femenino y lo refiere al individuo que forma parte de un conjunto, comunidad o corporación, ¿por qué decir miembros? Es que da la casualidad de que miembro termina en O. Y normalmente los vocablos terminados en O son masculinos. Y los masculinos son, según los autores de la gramática y según nuestra cultura, los términos no marcados. Quiere decir extensivos, quiere decir que incluyen a todo ser humano independientemente de su sexo. Pero sabemos que no es así. Ahora nos vamos a referir a eso. De momento, un modo de no vernos en ejercicio de ciertas actividades, cargos y oficios y profesiones es definiéndonos mayoritariamente en masculino, incluso cuando se trata de vocablos comunes. Por ejemplo, ustedes se encuentran en el diccionario asimilista, belicista, abolicionista, pacifista. ¿Cómo se definen? Partidario de el asimilismo, el belicismo, el abolicionismo, el pacifismo. Pues me parece que era fácil haber puesto persona partidaria de, puesto que estos vocablos son comunes. Está clarísimo por qué no persona partidaria de, porque partidario es un vocablo genérico, ese sí, o sea, no marcado, o sea, masculino. Y por lo tanto, en este punto me parece que es necesario referirme al problema que esta acepción, esta percepción supuestamente extensiva de los masculinos representa para las mujeres. Quienes se resisten a entender el modo en que esto nos afecta, se ponen a explicarnos lo que dice la gramática, como si no lo hubiéramos leído, que esto es algo puramente gramatical, que es neutro, que es inocente, que no tiene malicia, que no tiene consecuencia y que es sobre todo muy importante para la economía del idioma. Algunas personas creemos que no se trata de un fenómeno tan inocente como se quiere hacernos creer. Por ejemplo, para Miguel Ángel Sarmiento, aunque se suele considerar de origen incierto y arbitrario ese uso, es el resultado de la percepción histórica del rol inferior de la mujer en la sociedad. A mi modo de ver,
no solo es el resultado de esa percepción histórica, sino que contribuye a mantenerla y a perpetuarla. Esta forma de masculino genérico se trata, según dice Guillermo Soto Vergara, citando a una concepción propia de la lingüística, que se trata de una oposición privativa. O sea, una oposición en la que, dados los dos términos, uno de ellos puede designar el campo completo que cubren los dos términos. Guillermo Soto nos pone como ejemplo las oposiciones de día y noche, en las cuales pensamos noche como opuesta a día, pero día solo a veces funciona como opuesto a noche. Igual que la palabra varón o cualquier vocablo masculino, la mayor parte de las veces funciona como opuesto a mujer o a femenino, pero en ciertos contextos, que son muchos, hombre como varón ocupa el campo semántico completo. O sea, que aunque se considera puramente gramatical, el masculino genérico tiene consecuencias en la forma en que se percibe a hombres y mujeres. El inglés tiene mucho menos de esto porque ya sabemos que sus sustantivos no marcan género como los nuestros, pero sí lo tienen en los pronombres, por ejemplo. Laura Patterson hizo un estudio para demostrar que ese he, él en inglés tiene una interpretación masculina predeterminada y que incluso cuando se utiliza un antecedente indefinido, el sexo biológico percibido del referente es claramente masculino. Para Benjamin Lee Whorf, las palabras o las fórmulas lingüísticas pueden promover ciertas formas de comportamiento, porque ellas hasta cierto punto analizan, clasifican y colocan la situación inconscientemente en un mundo conformado según los hábitos lingüísticos del grupo. Esto significa que cada lengua encausa hacia determinadas formas de actuar, de ver y de pensar. Con su sistema gramatical y con su léxico, nuestra lengua encausa formas de actuar, de ver y de pensar que tienden a considerar a los sexos como jerarquizados. En general, unos y otros estudios concuerdan en que los genéricos producen ambigüedad, entorpecen la comunicación, inducen a imaginar referentes masculinos, mejoran en los hombres el autoconcepto y hasta les promueven la sobreidentidad. A las mujeres las ocultan, las destruyen, las desdibujan, las infravaloran. Les provocan su identidad, autonegación, alienación, menor autoestima y las colocan en una posición de dependencia y provisionalidad en el lenguaje. Para los que no estén muy al tanto, la provisionalidad se trata de eso, que si estamos aquí 12 mujeres conversando entre nosotras, decimos nosotras. Y si llega un varón, uno solo, la gramática nos obliga a referirnos a nosotros. Eso nos coloca en una posición provisional en la lengua. De todo esto se concluye que refuerza de una manera sutil y psicológica, o tal vez ni tan sutil, actitudes y comportamientos sexistas. Las mujeres, o al menos muchas de nosotras, nos damos cuenta de eso y buscamos modos de cambiar, ya que no la gramática, que es la parte más cristalizada del idioma, al menos la expresión, sin alterar las formas básicas de la lengua, buscando rodeos, palabras equivalentes, etc. La Real Academia se refiere a las demandas de cambio como una ingenua pretensión por parte de quienes piensan que el diccionario puede utilizarse para alterar la realidad. Y a continuación nos advierte aleccionadoramente que la realidad cambia o deja de hacerlo en función de sus propios condicionamientos y de su dinámica interna. O sea, el problema es que nos tratan como niñitas de kinder, a las que pedimos cosas así. Y no importa si la señora tiene un doctorado
o 3 títulos universitarios, la tratan como niñita de kinder. Dice la academia, cuando cambia, se va modificando también a su propio ritmo la lengua, que es reflejo de ella. Y es finalmente el diccionario, en la culminación del proceso, no como su desencadenante, el que en su debido momento ha de reflejar tales cambios. Y por otra parte, dice, si bien la corrección del lenguaje para eliminar sus elementos discriminatorios no afecta de inmediato a los estereotipos culturales, tarde o temprano lo hará. Ellos esperan que tarde, más tarde que temprano. Bueno, esa es la posición de la academia y con eso me refiero a la Real Academia. Y con eso se niega a ver lo que hace ya muchos años planteó Benjamin Lee Whorf, que aunque cultura y lengua se influyen mutuamente, es mayor la influencia de la lengua en la cultura que la de la cultura en la lengua. Como dice Héctor Islas Azáiz, las palabras importan no tanto por lo que hacen, sino por lo que nos hacen. No solo puede resultar prejuicioso un cierto vocabulario o determinados accidentes gramaticales. Muchas veces es la falta de palabras en áreas de importancia para los grupos históricos más vulnerables, lo que sirve para excluirlos, para hacerlos invisibles a ellos o algunas de sus características. Aquí estaría el caso de miembros. Puesto que las palabras no solo expresan conceptos y significados, sino también situaciones asociadas y evaluaciones a dichos significados, dice Theon Van Dyke, la selección lexical es un medio obvio y aún poderoso para manejar las opiniones y polarizar los modelos mentales. La selección lexical. No el léxico en sí, la selección. El diccionario hace una selección lexical. Una de las formas en que el discurso dominante ejerce su control es cuando fomenta ciertas representaciones, por lo tanto unifica la interpretación de la realidad y, dice Antonio Molina, anula cualquier posibilidad de construir otra visión. En general, en los diccionarios y tesauros, la proporción de términos referentes a mujeres y hombres es de 3-1 favorable al sexo masculino. Y la relación de términos con evocaciones positivas se duplica incluso de 6-1. O sea, hay más términos que incluyen hombres y términos más elogiosos para los hombres. Se ha demostrado, además, la tendencia de los vocablos que designan a las mujeres a adquirir matices peyorativos. Por ejemplo, profesional, si se habla de una mujer, puede que se refiera a una catedrática universitaria o puede que se refiera a una señora en ropa, prendas menores, vendiendo sexo por dinero en la esquina. Si usted es un hombre galante o un hombre desenvuelto o público, lleva la marca de triunfador social. Si usted es una mujer galante o desenvuelta o pública, lo más seguro es que lleve la marca de la marginación. Una cosa que se puede observar es cuando el diccionario reproduce ciertas metáforas de uso común. Por ejemplo, en este caso me refiero a metáforas animales. Por ejemplo, zorro o zorro viejo es un hombre astuto. Zorra es una mujer promiscua o bien que ejerce la prostitución. Toro es un varón con vigor, fuerza física y buena salud. Vaca, una mujer con sobrepeso, obesidad o incluso falta de atractivo. Tal y como lo vio Sapir, la historia de la cultura y la de la lengua fluyen por cauces paralelos. El vocabulario refleja con mayor o menor fidelidad la cultura a cuyo servicio se encuentra. Silvia Molina ha corroborado que el DRAE recoge 67 expresiones de la palabra hombre, 37 laudatorias, 23 neutras,
7 denigrantes. Recoge 12 expresiones de la palabra mujer, 2 laudatorias, 1 neutra, 9 denigrantes. Eso refleja la jerarquización que tiene el sexo en la sociedad. Por supuesto, registra la realidad, pero también con esto la mantiene vigente. Si buscamos razones históricas para explicarnos esto, podríamos pensar que vienen de muy lejos en el tiempo. De hecho, aun si prescindiéramos de otros discursos, el texto del diccionario bastaría para constatar de qué modo se nos ve y se nos valora, o más bien infravalora, a las mujeres en razón del sexo. Esto por lo menos a principios del siglo XVII. En ese momento, en 1611, se dio a conocer el tesoro de la lengua castellana o española. Entre 1726 y 1739 se publicó el Diccionario de Autoridades, que se declaró hijo del tesoro de la lengua y fue a la vez padre reconocido de todas las demás versiones del diccionario nuestro, como lo admite la Academia en el preámbulo de la edición 22 del diccionario. Por lo tanto, gran parte de nuestra herencia léxica proviene del tesoro. Dolores Azorín, que es una estudiosa de la lengua, buscó en él la palabra mujer y la buscó solo en plural para reducir la búsqueda. ¿Qué encontró? Encontró que en 130 de los 285 contextos en que aparece, está ideológicamente marcada, no solo en las definiciones, sino en los comentarios o apostillas añadidos a la definición, todos los cuales articulan el estereotipo de mujer. ¿Cuál es el estereotipo? Engañosa, envidiosa, mudable, enredadora, inquieta, andariega, palanchina, húmeda de cabeza y fácil para el demonio. Estas son las mismas expresiones que encontramos en autores de la época, obviamente, no es que se los inventó el diccionario. En el imaginario que da origen a esta lista de descalificaciones, ocupan un lugar de privilegio las prostitutas. Individua, fulana. Por cierto, que individua, aquí hay también algo muy grave, porque individuo lo refiere el diccionario como referido en general a hombres y mujeres, como, no me recuerdo ahorita la definición, pero refiere a una persona en una determinada situación. Pero ahí mismo dice que individuo en femenino también es sinónimo de prostituta. Y también está la fulana, lagarta, pécora, zorra, bagaza, buscona, bordiona, cantonera. Y así, hasta llegar por lo menos a 909 sinónimos, según dice María Ángeles Calero. Y lo peor es que a juzgar por el refranero, tampoco es que nos ofendan, ¿no? Dice el refrán, llama a la puta aunque no lo sea, pero no vieja ni fea. En 1992, la Academia afirmaba que más de 300 millones de seres humanos se valen de nuestro idioma como instrumento expresivo y conformador de una misma visión del mundo y de la vida. Una misma visión del mundo y de la vida. Con esto parece dar a entender que se refería a la homogeneidad, pero se trata sobre todo de la visión compartida por quienes consiguen imponer y generalizar sus propios criterios y conceptos. Es decir, al grupo dominante, al grupo sexual dominante. Aunque se tiende a creer que las lenguas representan una cosmovisión o visión del mundo común a la generalidad de sus hablantes, esto no es exactamente así. Más que datos de la mentalidad colectiva, la lengua ofrece datos de la mentalidad y de la realidad de los sectores con poder. Por ejemplo, los países colonialistas imponen su propia lengua sobre las de los pueblos y naciones que colonizan. He visto en el diccionario todavía que usan cacique. Cacique era uno de los sinónimos de un jefe tribal, como un traidor o como un sometido a otros.
eso es una mentalidad colonialista. Y dentro de una misma cultura, nación o lengua, los grupos hegemónicos imponen el léxico, sus variedades y codificaciones lingüísticas, y con ellas su propia cosmovisión sobre todos los demás. Ya había dicho Herbert Marcuse que el lenguaje no solo refleja un control social, sino que llega a ser en sí mismo un instrumento de control. Incluso dice, cuando no transmite órdenes sino información, cuando no exige obediencia sino elección, cuando no pide sumisión sino libertad. Y es que, como dice Antonio García de León, en manos de la lingüística, la metáfora de la lengua como artefacto no solo es una metáfora. Y en manos del Estado, la lengua oficial no será simplemente una norma compartida, sino una herramienta de dominación. Acabamos de ver, por ejemplo, en las restricciones que le impuso, que le está imponiendo, ya se les impuso en Estados Unidos su presidente, que no voy a decir el nombre porque hasta el nombre me choca, pero a las restricciones que le impuso a la lengua española en su país, que tiene muchísimos hispanohablantes, a las restricciones que le puso a la lengua española en documentos oficiales. Pero tampoco podemos dejar de notar que un idioma no es un monumento de piedra, no es una catedral gótica ni un arco de triunfo. Es un ente cambiante, es un ente sujeto a las necesidades del pueblo que lo habla. El problema hasta ahora ha estribado en que a las mujeres no se nos ha considerado parte del pueblo, ni se nos consideró así cuando en Grecia se habló del pueblo, del gobierno del pueblo como democracia. No contábamos, no éramos parte, pero lo somos, o sea, en la realidad lo somos. Y aquí entonces me quiero referir al uso. Lo usamos, la lengua la usamos las mujeres. Dice la Academia en el preámbulo a la edición 22 de su diccionario que el uso, y esta es la palabra que me parece clave en toda la discusión que hemos venido teniendo. El uso, dice, es árbitro, juez y dueño en cuestiones de lengua. Y aquí estaría nuestro poder en el uso. Yo, como usuaria del castellano y por lo tanto como árbitra, jueza y dueña en cuestiones de lengua, apelo a mi derecho a disentir de las autoridades académicas. Y confío en que al tener todas nosotras esas mismas prerrogativas, empecemos a poner en uso formas gramaticales y lexicales que den cuenta de nuestra presencia en el mundo. Creo que ahí es donde nosotras podemos hacer algo, no consultando el diccionario y no pidiéndole al director de la academia si podemos decir así o asá, sino diciéndolo, porque es nuestro derecho, es nuestra lengua. Y si no quieren en un contexto determinado aceptar que es así, en otros contextos sí, porque estamos hablando entre, por ejemplo, en este caso entre nosotras, y en muchos casos entre nosotras y entre también muchos hombres sensibles a este problema que lo entienden, lo estudian y son parte con nosotras de esa crítica que le estamos haciendo a lo que se constituye, que siendo uso se constituye en norma. Bueno, pues cambiemos el uso y así cambiaremos la norma. Esa es mi posición. Qué gusto, Yadira, escucharte. Acá hay algunas preguntas o comentarios que pusieron en el chat. A mí lo que me viene, y ahora las vamos a leer, me surge justamente leyendo tu semblanza y escuchándote, es ahora que vos te incorporaste, acá aplauden, Leo aplaude, que te incorporaste a la Academia Costarricense de la Lengua y siendo vos una persona con mucha trayectoria de vida y académica, dos cosas me vienen a preguntarte. Por un lado, ¿cómo estás viviendo este momento que aparentemente es más evolucionado, aunque escuchándote y leyéndote,
no lo es tanto y seguimos como muy rezagadas en la historia y en el discurso y en el reconocimiento. Y si pensás que tu participación en la academia, digamos, llegó para que puedas hacer algo y qué. Bueno, yo no sé hasta dónde puede hacer algo, porque las mujeres siempre seguimos siendo minoría en las academias. Y digamos, yo soy una recién llegada y la Academia Costarricense tiene mucha apertura. El problema que yo encuentro es con la Academia Española, Mm. porque hay directrices que ellos envían para toda la comunidad hablante. Y eso es más difícil de cambiar, sobre todo porque están ahí unos señores muy reaccionarios y que además tienen unos, por ejemplo, pienso a alguien como Pérez Reverte que amenaza, bueno, es que si aceptan esa tontería del femenino, Me yo voy. renuncio a la academia. Bueno, pues tal vez le haría un favor a la academia renunciando, porque eso haría que progrese más rápidamente y que se escuchen otras voces. Yo siento que gente como él amedrenta un poco, intimida con su discurso violento cuando llama plastas y estúpidos y todo eso a las personas que están de este bando, amedrentan, y porque parece que si yo me pongo aquí, pues voy a ser la estúpida de que habla este señor. Y luchar contra eso es muy difícil, pero en esa lucha estamos y esto que yo hago es parte de esa lucha. Y si no se puede propiamente en el seno de la academia, porque por ejemplo ahí se discuten muchas cosas que no tienen que ver exactamente con esos temas, pues bueno, de momento, de momento soy académica y de momento sigo haciendo lo que sigo haciendo y sigo criticando las normas de la academia. Creo que por ahí es más fácil desde dentro cuestionar a una institución que desde fuera. Y ahí está, y hay compañeras que piensan obviamente igual que yo. Eh, mm, Otra compañera que acaba de entrar piensa como yo, y otra compañera que está de mucho tiempo atrás piensa igual. O sea que no es el momento allí como de levantar una bandera y decir, oigan, pero todos allí saben cuál es nuestra posición, porque todas nosotras hemos dado cursos, conferencias, hemos escrito libros, etcétera. Y creo que No, por ahí puede irse y generando además un... que, no, esto que vos decís que la academia está llena de académicos, esto es histórico de la Real Academia Española, Sí, del año 1713, hay solo 15 mujeres en la Real Academia Española respecto de los 485 totales, con lo cual hay un atraso, pero digamos, esto de que se incorporen en las diferentes academias mujeres es un pasito, no será un gran sí, paso, pero es un pasito. sí, es un pasito, yo lo veo así, sí, sí. Acá tenemos, Leo, ¿querés leer algo de lo que fueron poniendo acá las Sí, colegas? sí, Está, dale. dale. Bueno, María Luisa Baroni agradece por la claridad, las palabras nos hacen y construyen nuestra mundalidad. Tuve que pensar para reemplazar nuestro. El diccionario lo marca como incorrecto, ejemplar la charla. Gracias. Y Silvia Rivera Alfaro dice, Mi pregunta para la doctora Calvo es, a través de su obra critica la RAE tal como se ha hecho durante la presentación de hoy. ¿Cuál es el lugar que ve en las academias locales de la lengua y la ASALE? ¿Cómo observa la incorporación de académicas feministas a estas corporaciones, tal como en su caso en la Academia Costarricense? ¿Qué retos y posibilidades tienen las academias? Y agrega, incluyendo el reto de estar dentro de una institución que guarda y reproduce el status quo que bloquea la libertad de usar el lenguaje para cambiar el mundo, como ha sido para las mujeres. En realidad, una parte de la respuesta es lo que dijeron, comentaron recién con Silvia, ¿no? Lo que Mm, tiene que mm. ver, creo, con las academias, con la entrada de mujeres a las academias y bueno, el contraste con la RAE, pero no sé si la doctora quiere agregar algo. No, sí, sí, desde luego. Cuando uno piensa que a una de las más importantes escritoras españolas del siglo XIX y parte del XX, que fue Emilia Pardo Bazán, la rechazaron una y otra y otra y otra vez, y está clarísimo
que no la rechazaban porque fuera mala escritora, ni una mala, no, la rechazaban y se lo dijeron así, es por ser mujer. Así se lo dijo el secretario de la academia, no, es que no es por usted por ser mujer. Y precisamente ella quería estar allí por ser mujer. Obviamente ha habido un cambio enorme, no se puede negar de ese momento ahora. Ahora, eliminar la mentalidad patriarcal con que muchos señores académicos están allí, eso es otra cosa. Eso es muy difícil de eliminar. Ahora, yo creo que en la medida en que las academias, la ASALE, por ejemplo, va incorporando mujeres y sobre todo mujeres con una visión crítica, mujeres feministas, esto no tiene vuelta atrás. Este cambio va a seguir adelante, cada vez se va a cuestionar más. Por ejemplo, pienso yo, si en vez de cuántas mujeres hay ahora en la Academia Española, ¿alguna lo recuerda en España? Ahora, alguna murió, en total fueron 15, o sea, Pero de la historia de la RAE. en ¿Cómo? el momento actual, Ahora creo, no sé si son 12, 11, sí. 12, porque Bueno, alguna falleció, ¿sí? por ahí. ¿Y cuántos señores? Y en total son 46, porque a Bueno, Emilia Pardo Bazán le dieron simbólicamente, o sea, el director reconoció que fue un error haberla rechazado en tantas oportunidades y le dieron la silla simbólica a 47, con lo cual de 46 sacamos 12, bueno, tenemos el número. ya. No tiene voz ni voto porque está muerta. Vamos a pensar en las 11 o 12 que tienen voz y voto. Pero ante una cantidad tan avasalladora de representantes del sexo masculino, muchos de ellos tan pendientes de su jerarquía sexual, les es muy difícil plantear allí mismo un discurso que contradiga eso. Lo que pueden hacer estas mujeres, digamos, lo que hacemos muchas, yo no sé a mí cómo me aceptaron, porque yo vengo escribiendo contra esto hace mucho tiempo, es lo que pueden hacer es escribir, leer, dar conferencias sobre ese problema y aunque no lo planteen en el seno de la academia porque les va a salir un Pérez Reverte que les pone una mordaza, lo pueden plantear en todas sus demás esferas porque son estas mujeres que llegan ahí, no son cualquier señora, son señoras escritoras, son mujeres de muy reconocida trayectoria social, que están en minoría y por eso las pueden amordazar fácilmente. En la medida que crezcan en número, ya no va a ser tan fácil hacerlo, porque, eh, como decía, por algo dice el refrán, mujeres juntas, solo difuntas. Claro, no nos quieren juntas, no nos quieren juntas porque juntas sí somos un poder notable. Juntas en la medida que nos seamos capaces de reconocernos hermanas y ser asociadas. Acá de hecho en el chat Leonor había puesto esas personas atrasan, pero nosotras adelantamos y seguiremos adelantando mal que les pese, ¿no? Sí, Después así acá es. Sandra decía que se podría crear una academia de la lengua latinoamericana. Yo acá les quiero contar, no sé si vos tenés algo para decir, Yadira, pero hubo una iniciativa en 2013, si pueden, si quieren googlearlo o alguien me ayuda y pone por una soberanía lingüística, salió todo un movimiento que lo que fomentaba era la creación de una academia latinoamericana de la lengua, el Instituto, digamos, Borges, en contraposición al Instituto Cervantes, que tuvo muchas firmas de académicos, de escritoras y escritores, pero no prosperó. Yo no sé si vos tenés como alguna posición respecto de esto de una academia de la lengua latinoamericana. A mí lo que me viene es lo que dice Fernando Lara, que dice que para que el diccionario sea verdaderamente integral, cada academia tendría que hacer un diccionario y habría 23 diccionarios que conformarían el diccionario de la lengua española en toda su dimensión. No sé cuál es tu postura al respecto. Sí, bueno, los diccionarios se están haciendo. De hecho, aquí el Víctor Víctor Manuel Sánchez, que acaba de dejar la dirección de la academia y es un señor muy progresista, tiene en proceso un diccionario del cual ya ahorita vamos a hablar de lo de costarriqueñismos.
que ha publicado ya 2 tomos y está en el proceso un tercero. Ahora, eso no garantizaría que las mujeres seamos incluidas en igualdad, no lo garantizaría, porque aún hay muchos hombres, y tal vez muchas mujeres también, porque esa mentalidad nos invade, es muy permeabilizadora. Ahora, eh, lo que quería decir de costarriqueñismos, que hay quienes tienen la posición de que más bien, puesto que somos más las personas hablantes del español en los países americanos, cuando se hace un diccionario, el diccionario de España debía ser de españolismos. Y me parece, digamos, no va a poder ser, pero me parece que eso ya plantea una posición crítica muy importante que está poniendo en contexto cuál es la realidad que estamos viviendo al respecto. Ahora, yo lo que creo es que los diccionarios feministas sí están logrando esa incorporación. Y digamos, aunque no sean eh, obras que acepta la academia, la acepta una gran parte de la comunidad, redefiniendo términos. Por ejemplo, cómo se les ocurre definir patriarcado como una institución primitiva? Pues si patriarcado está vigente, o sea, esa es una tergiversación obvia, patente, enorme de la realidad. Pues eso, las personas que tenemos ojos y un poquito de capacidad crítica, somos capaces de verlo y podríamos eventualmente eh, obligar, en cierto modo, generar una actitud de cambio para que se hagan definiciones ajustadas a la realidad. No, no es que nos dicen, es que el diccionario replica la realidad mientras la realidad no cambie. No, si esa realidad ya cambió y sigue ahí como institución primitiva, no puede ser. Eso no puede ser, pero eso es. Ese es el problema, que eso es. Yo creo que lo único que puede tener un verdadero impacto es despertar esa capacidad crítica en la gente de observar, de ver, de juzgar, de no someternos así sumisamente a las cosas impuestas desde algún tipo de poder que en gran parte sigue siendo colonialista, aunque se diga que no, y por lo tanto, eso es muy difícil porque este poder masculino es universal, es enorme, pero cada vez más hay mujeres dispuestas a cuestionarlo y hombres, eso es lo importante, no solo mujeres, es que mujeres y hombres dispuestos a cuestionarlo. No sé si conocen un libro que se llama El dardo en la academia. Es un libro de primera, son 2 tomos enormes, todos cuestionando la academia. Entonces, hay mucho. Y de pronto, pues la academia, creo yo, cuando digo la academia, me refiero a la Real Academia, creo yo, va a parecer como un dinosaurio en el mundo de nuestra cultura. Y creo que eso tal vez no le pueda convenir. Yadira, acá justo yo estaba pensando en esto que dice Gaby Nesosi, que dice que el problema es que muchas académicas también replican el discurso patriarcal y pone el ejemplo de Concepción Company y de Alicia Zorrilla. El caso de Alicia Zorrilla, para quienes no la conocen, que fue la presidenta de la Academia Argentina de Letras acá en Argentina, cuando surgió todo el movimiento muy fuerte a partir de 2018 del lenguaje inclusivo, ella hacía referencia a que la lengua no tiene ideología y que ella responde por la gramática, por la morfología, o sea, como que ella absolutamente en contra. Pero, ¿cuál sería en este caso como tu respuesta a lo que plantea Gaby? Esto, que hay académicas no progres como vos, no feministas como vos, sino que son absolutamente defensoras del sistema patriarcal. ¿Cuál es tu postura? Bueno, fíjate que cuando las mujeres pedían el voto, pedían el acceso a la universidad, hubo muchas mujeres que decían que no, porque no éramos tan inteligentes como los hombres. Pienso, por ejemplo, en algo mucho más reciente, Pilar Primo de Rivera. Pilar Primo de Rivera decía que las mujeres debemos estar al servicio de los hombres porque no tenemos la capacidad mental que tienen ellos. O sea, esto quiere decir que hay muchas mujeres en cuyos cerebros han alojado al opresor, para decirlo en términos
¿cómo se llama el chileno este? Eh, el pedagogo chileno en este momento, alojaron al opresor, han alojado al opresor, lo han internalizado y por lo tanto contra eso, creo yo, son señoras grandes ya, posiblemente ya no hay mucho que hacer con ellas, pero sí se las puede cuestionar igual que se cuestiona a estos señores, porque desde luego no es admisible. Yo he leído a esta señora Capmaní, la Company, mexicana. Company. Sí. Sí, no conocía a Zorrilla, me podrías mandar algo de ella si Ah, te conoces. mando. Sí, sí, te Sí, mando. De todo tenemos para mandarte. yo la leo a ella y digo yo, pues esta es una quinta columnista, esta es una señora que se alía con el poder y el poder es masculino y por lo tanto yo parezco muy bien defendiendo las ideas generalizadas, las ideas impuestas, las ideas de jerarquía, porque me alío con el grupo dominante. Es como en las elecciones, la persona que vota porque sabe que va a ganar, Mm. no es porque crean eso, sino porque ya sí gano yo. Creo que esa es la actitud y la posición de este tipo de mujeres. Leo, ¿querés leer que Silvia estuvo escribiendo y también ahí, no sé, alguien más? Eh, bueno, Silvia, a ver, porque se tuvo que ir, Ah, agradecía, ah. espérate, a ver, no sé si había puesto Acá otra cosa. Acá, pueden si pueden generar, sí, generar eso. cambios, ahí está, pueden generar cambios en la relación RAE-ASALE, que en 1950 fue en México que se votó y se le dio el lugar central a la RAE. Eso era lo que preguntaba ella, en la relación entre la RAE y la SALE, ¿no? Sí, se pueden generar cambios. Mira, Sí. yo eso no lo sé, no lo sé. Creo que están intrínsecamente unidas porque firman juntas los diccionarios, por ejemplo, la SALE y la RAE firman juntas los diccionarios. Tengo la impresión de que la RAE sigue siendo la voz directiva fundamental y, y que tal vez en Hispanoamérica deberíamos tener un poco más de un sentido crítico sobre eso, porque cierto que es una misma lengua, pero cierto que esta misma lengua tiene una gran cantidad de variantes y por lo tanto no es tan unificada como se nos quiere hacer creer. Y, y que luego creo yo que como personas latinoamericanas deberíamos apelar a nuestra autonomía americana, en cierto modo es eso. Ahora, yo ahí Ah, no tengo mucha capacidad de cambiar cosas, pero mi posición sí es esa y creo que coincidimos las que estamos aquí, que sí necesitaríamos una independencia ideológica respecto de las directrices y normas que emanen de España, porque España ya no es la madre patria, o sea, fue en algún momento, pero en este momento es un país más mm. y Azales se quiere hacer ver como un país más, sin embargo sigue siendo Azale, pero la Real Academia, Supeditada, sí, supeditada a la supeditada. Real Academia. Sí, Ahí de sí. hecho Camila, después te lo voy a mandar, Yadira, subió el artículo ese que les decía de 2013 sobre una soberanía idiomática, que fue una iniciativa justamente para cobrar soberanía lingüística de España. Pero bueno, acá decía Leonora, esa iniciativa no prosperó porque nuestros gobiernos latinoamericanos nunca pusieron dinero en esto y prefieren que nuestros colonizadores nos sigan haciendo creer que la SALE ya es suficientemente participativa, la culpa no es del chancho, sino de quien le rasca el lomo, decía Leonora. Bueno, después Silvia Rivera, tu colega costarricense, tuvo que salir, igual te felicita. Y después decía Sandra, el sexo no te ilumina, hay que educar. Y y después dice Sandra, tu lectura de Unamuno fue esclarecedora para mí, una gran presentación, muchas gracias. Ah, y se metió Alita, que estaba viajando en tren en Estados Unidos del Congreso a, no sé, a Nueva York, y dice, Muñoz Machado preside ambas instituciones, o sea que están muy unidas. Y justo
¿Sabés qué? Ahora, Gaby, te voy a dar la palabra, pero justo hoy leía muy rápidamente del alemán coreano que recibió un premio en España y justo hablaba de reivindicar la función del pensamiento crítico, evocando la figura de Sócrates como símbolo del filósofo que agita y despierta a los ciudadanos. Y vos hablaste de reflexionar y de independencia y de tomar como partido ideológico y tomar posicionamiento independentista respecto de los colonizadores, sea la Real Academia o la misma academia propia de cada país. Y bueno, quizá hay que tomar como esa determinación y esa postura que no es fácil, ¿no? Porque como vos bien decís, como la gente a veces vota a la mayoría, ir por algo más chico o por algo más independentista es más jugado y tenés que tener como mucha convicción para hacer eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, recordemos que a Sócrates lo mataron, ¿verdad? Eso es como una advertencia. Gaby, ¿vos querías decir algo? Sí, hola, buen día. Primero Hola, quería Gaby. agradecer y espero que después dejen grabada en algún lugar esta charla Sí, por sí, la momentos vamos en a que colgar uno... en YouTube. Sí, sí. Genial. Bueno, yo le quería preguntar a Yadira si es posible pensar o conveniente sumar, digamos, la lucha eh, o o el debate sobre el género en la lengua con otros debates, por ejemplo, los debates raciales, ¿no? Por ejemplo, Muñoz Machado tiene un libro que se llama Hablamos la misma lengua, que es un mamotreto de como de 600 páginas o más, donde pretende hacer una historia de la lengua española en la que los americanos más o menos tendríamos que estar agradecidos por haber sido conquistados y por que nos hayan legado este gran tesoro que es la lengua española. Entonces, no sé, como sociolingüista me pregunto, ¿no convendría eh, unir estos frentes o trabajar en espacios donde se una la cuestión de la raza, con todas las comillas que merezca ese término, con la del género, incluso con la de la edad, en fin, con todas aquellas cuestiones que dejan sectores sociales apartados, digamos, sin que se oiga su voz, invisibilizados, solo eso. Sí, sí. Gracias, Gaby. En principio sí. Lo que pasa es que, eh, por lo que se observa a través de la historia, cuando las mujeres nos hemos juntado a otros grupos marginales para reclamar derechos, terminamos fuera. Terminan prevaleciendo los derechos de ese grupo, porque en cada uno de esos grupos hay mujeres y en cada uno de esos grupos también hay discriminación sexual. Entonces, creo que es bueno hacerlo y habría que ir contando con esa historia para evitar que nos vuelva a suceder. Pienso, por ejemplo, cuando Flora Tristán, que era peruana, ustedes saben que era peruana, por cierto que su familia peruana le quitó toda la herencia, pues esa es una historia muy interesante, pero Flora Tristán se había dado cuenta, y ella usaba esta expresión, viajando por diferentes países, de que en todo el mundo las mujeres eran países. Y ella fue de las primeras que pensaron que las empleadas domésticas se debían considerar en la misma categoría de obreros. Eran obreros todos. Y por lo tanto, ellas eran obreras. Flora Tristán escribió el primer manifiesto comunista que se conozca. Era 20 años mayor que Marx y muchas de las cosas que pone Marx en su manifiesto ya los tenía Flora Tristán ahí. ¿Qué pasó? Que se adhiere, ella lidera en gran parte esa lucha, pero cuando se establecen todas las normas ya de socialismo, del comunismo, la dejan por fuera las reivindicaciones yo diría no de género, de sexo, porque el género
es un tipo de conducta impuesto desde fuera según el sexo de las personas. Y se nos discrimina por el sexo, porque somos mujeres, porque tenemos un útero, etcétera. Entonces, creo que ahí esa historia nos dice que eso sería magnífico poderlo hacer, pero que cuando vamos tenemos que ir muy conscientes de que nuestros derechos van a ser posiblemente dejados de lado porque se privilegian los del pueblo, los de la raza, los del tal o cual. Pasa aquí con los sindicatos, no sé, en Costa Rica pasa con los sindicatos y creo que en todas partes. Resulta que los sindicatos buscan mejoras para los hombres fundamentalmente y las mujeres siempre se quedan fuera. O sea, tenemos que estar muy conscientes, no, creo yo, primero, un gran, una gran conciencia de nuestro propio poder, pero a la vez una gran conciencia de nuestra propia marginación, porque si no lo llevamos presente, estamos expuestas a que nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado históricamente. Hemos quedado siempre fuera. No sé si te aclaro con eso. Sí, muy, muy claro. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, Yadira. ¿Alguien más que quiera preguntar, compartir, decir algo? Que veo ahí que están todas atentas, estoy pasando la camarita. No sé si hay algo más en el chat, no sé si me quedó algo, Leo, Cami. No, no, creo que no. A ver, no, me parece que no. Eh, ¿Y vos qué pensás, Yadira, de esto que hablábamos de una academia latinoamericana de la lengua? ¿Lo ves como posible? Más allá de esto que decía Leonora, de que no hay inversiones, de que no se la juegan los países, ¿vos lo ves como posible, como algo que en un futuro mediano, lejano, se pueda concretar? Mira, yo a corto plazo no. Por ejemplo, veo en Costa Rica cuando se fundó la academia se le confirió un monto, pero es un monto a fijar por el gobierno de turno. Entonces, por ejemplo, el gobierno actual que le importa un comino todo lo que es cultura, pues nos da 4 o 5. Entonces, la academia no cuenta ni para comprar micrófonos, por ejemplo. Eso es un problema. Habría que tener la seguridad, primero, la seguridad de que va a haber fondos necesarios para que las academias tengan, por ejemplo, una sala propia donde dar conferencias, propia de la academia. No, en Costa Rica se usa una sala que nos presta el Ministerio de Cultura. O para conferencias nos prestan el Teatro Nacional, etcétera. Y para el tema que vamos, una academia única de todos los países americanos, que por cierto, detesto que digan americano para los Estados Unidos, me parece que es un abuso y es un abuso de representación muy, 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 muy grave. Y entonces nos obliga al adjetivo latinoamericanos. Voy a referirme a países americanos, hispanohablantes, no garantizaría, no, no, ya no la puedo pronunciar, no nos daría garantías de que las mujeres vamos a cambiar el panorama en lo que es nuestra representación en los diccionarios, etcétera. Y la gramática va a ser la misma. La gramática va a ser la misma. Entonces, Ahora, Yadira, tendrías que tomar la iniciativa de hacer un diccionario feminista latinoamericano, por ejemplo. sí, sí, Eso sí, ok. sí, eso sí, eso sí. Ahora, ¿quién lo financia? Los grandes poderes siguen estando en manos de los hombres, los grandes capitales siguen estando en manos de los hombres y el interés por el poder sigue ahí, por lo tanto, va a ser difícil que lo financien. Yo sí creo mucho en estos círculos como este que estamos participando ahora, de mujeres conscientes que sabemos con qué tusa nos rascamos, como dice aquí el pueblo, sabemos con qué tusa nos rascamos y por lo tanto siempre creo yo, yo soy muy partidaria de que los insultos y las formas groseras y eso es
feo no conduce a nada, ni a hombres ni a mujeres, pero sino con razones. El mayor martillo que puede tener la humanidad es la razón, para demoler viejos prejuicios, con razones. Entonces, sí creo más en esta unificación de grupos como este, de mujeres que piensan un poco en su situación, que quieren cambiar, que queremos heredarle a nuestras nietas y a nuestros nietos un mundo de que no sea como el que heredamos nosotras. O sea, yo en mi infancia me pareció horrible, horrible, como, por ejemplo, la palabra, se usaba esta palabra, revolcar. Revolcar es muchas cosas, pero cuando en el pueblo decían, fíjese que el sábado revolcaron a la Juanita, revolcar era violar, era un sinónimo de violar. No se usaba violar, ¿por qué? Porque es más, pienso yo, eh, más eufemístico decir, no, quitemos los eufemismos para las cosas que nos pasan. Una violación es una violación. Y usar un eufemismo para eso es también disfrazar la realidad. Yo sí confío en esto. Es lo único que en realidad confío, en que las mujeres juntas podemos lograr muchas cosas. Las mujeres juntas lograron en Nueva York, en la declaración de Seneca Falls, cambiar mucho la mentalidad de los pueblos, exigieron derechos que no tenían, pusieron en evidencia lo que estaba pasando con las mujeres. Las mujeres en Inglaterra, aunque las acusan de violencia, consiguieron el voto. Consiguieron el voto después de muchísimas luchas, después de muchos padecimientos, pero consiguieron el voto y se fue consiguiendo el voto. ¿Cómo? Contra el poder patriarcal, contra el poder patriarcal y por lo tanto contra la ley, porque la ley las excluía. En Ecuador hay un caso que a mí me parece, ahorita no recuerdo el nombre de ella, era médica, le costó un mundo hacerse médica porque ninguna universidad aceptaba mujeres, pero al final lo logró y se presentó a las votaciones a votar y le dijeron que no. Y entonces ella sabía que le iban a decir que no, obviamente. Llevaba un texto de la Constitución que decía, en Ecuador todas las personas somos iguales. Entonces les dijo, ¿por qué no? Y le dice, no, porque le dice, pero mire, aquí está el texto constitucional. En Ecuador todas las personas somos iguales. Yo soy persona. Y ahí los puso en un brete a los tipos. Pero al fin ese discurso caló. Y esas mujeres se expusieron a que las sabían que las iban a echar, se expusieron. En Estados Unidos pasó lo mismo con varias que se inscribieron en juntas de votación. ¿Era ilegal? Sí, era ilegal. ¿Por qué? Porque la ley la hicieron los dominadores y la única manera, por lo tanto, a veces de hacer algo que sea justo va a tener que ser ilegal mientras no cambie la ley. Sí, ahora yo te escuchaba a vos y pensaba, ¿no? Cuando vos decís estos espacios, y ahí sale un poco como, entre comillas, una especie de queja o de lamento, porque nuestra profesión, quienes nos dedicamos a la traducción pública, mayoritariamente los colegios profesionales están integrados por mujeres y estos grupos son minoría y en las universidades nos siguen formando y se siguen formando profesionales con una mirada androcéntrica, patriarcal, con el foco puesto en la Real Academia Española. O sea, no hay como un progresismo y una postura crítica y reflexiva de pensar la lengua y mirar la lengua desde otro ángulo. Sí, sí. Sí, no hay esa mirada crítica porque al poder no le conviene. Al poder y ¿qué se enseña en las universidades? No sé, pienso por ejemplo, en 3 años de literatura española que yo recibí en mi formación, no se estudió ninguna mujer, absolutamente ni una, ni siquiera Santa Teresa. Menos latinoamericana No, seguramente. vamos a decir, ni siquiera la Gloria, Sor Juana, la gran Gloria de la literatura latinoamericana, Sor Juana, ni siquiera ella. Y de costarricenses, en el año que recibí literatura costarricense, no había una sola mujer. O sea, esa exclusión es permanente. Y por supuesto que le conviene mucho al patriarcado. Sigue dando la apariencia de que los talentos, los genuinos, los grandes escritores son hombres y por lo tanto el genio es masculino.
Y así en todas las áreas, en todas las áreas. Y eso significa que hay que cuestionar también las universidades. O sea, hay que cuestionar todos los espacios del saber tradicional y heredado, porque esos espacios están contaminados de sexismo. Eso es lo que yo creo. Y por supuesto que cuesta mucho cuestionarlos. Me acuerdo Por yo en eso, el colegio, ¿sí? no, que por eso cuando vos decís también en diferentes ámbitos, en el ámbito científico, que hay también una lucha porque se nombre con nombre de pila en las citas, Sí, porque si no, siempre la sí, tendencia es a pensar que el apellido corresponde a un sí, hombre cuando se cita sí, en las revistas académicas, sí. ¿no? Es que si lo dice la academia, el masculino se entiende por defecto. O sea, Mm. viene alguien detrás de vos manejando un carro y hace algo y uno, ¿qué decís? Ese hizo tal, ese, ¿por qué? Porque no se ve si es ese o esa, y por defecto va a ser ese. Esa es la mentalidad de nuestra cultura. Y lo ponemos en práctica, queramos que no. Lo ponemos en práctica todas las personas, aún las que somos críticas del sistema. Tenemos que estar autocuestionándonos, autoexaminándonos, a ver en qué momento incurrimos en una cosa de estas que estamos criticando en las demás personas. ¿Por qué? Porque así nos han formado. En el colegio, cuando yo estaba en cuarto año, nos hacían un examen para ver qué vocación iba a tener la persona. Y, y me acuerdo que llegó un cura que nos daba religión y dijo, bueno, a raíz de este examen, ya saben, este examen es para que los hombres, o sea, nos hacían a todos, vayan a la universidad. Las mujeres no, las mujeres nacieron para otra cosa. Esa expresión, nacieron para otra cosa, se me quedó tan grabada, y me resultó tan ofensiva. Eh, ¿Quién define para qué nací yo? ¿Por qué se arroga, se arroga la autoridad de decir para qué nació la mitad de la humanidad? Pero eso se hacía y se hace, y parece normal y parece natural, y nadie reclamaba nada. O sea, no sé, yo oía eso y sentía como una puñalada, pero tampoco me atrevía porque tenía 16 años o 15 y no me atrevía a cuestionar eso. Y Igual lo cuando yo, cuestionaste, a lo largo de tu vida lo sí, cuestionaste. claro, claro, cuando yo cuestionaba en mi casa, sí que cuestionaba, porque en mi casa había hermanos y hermanas, y mis hermanos obviamente tenían más libertades, y yo cuestionaba, y me decía mi papá, es que usted con ese carácter nunca se va a casar. Esa era la mayor amenaza, nunca se va a casar, porque usted a todo le pone pero. Le digo, no, yo no le pongo peros a todo, yo le pongo peros a lo que no me parece justo. Pero él no era, y era un hombre bueno y noble y decente, pero no era capaz de entender cuáles eran los peros que yo estaba poniendo, porque, porque vivimos, es como tal vez como el pez que dicen que no sabe que vive en el agua. Mm, Vivimos mm. ahí en esa esfera patriarcal y nos la hacen parecer natural, y durante años nos parece natural, y con el tiempo empezamos a leer. Yo, mira, ¿Cómo te hiciste eso, Yadira? ¿Cómo saliste? Porque en tu época, digamos, sos sí, una mujer de años. Entonces, sí, tengo ¿cómo? Porque 85. ser feminista hoy es fácil, más fácil que en Sí, tu época. Entonces, sí, ¿cómo, sí. cómo te latió eso, el feminismo? ¿Cuándo empezó en vos? Creo que porque tengo innato un sentido de justicia, que me Mm. parece, hay cosas que me parece que no se pueden aceptar, que no se pueden aceptar de ninguna manera, aunque estén consagradas y aunque lo diga el Papa, no se pueden aceptar. Y eso te lleva a empezar. Y la otra cosa que te lleva es la lectura. Mm. Yo soy lectora precoz, yo soy lectora desde que tenía 10 años. Y entonces te enfrentas con muchos textos, en donde te encontrás cosas que dicen que dicen, ¿cómo pueden decir esto? Pero esto no es así, esto no puede ser. Y te empieza, recuerdo en estudios generales, cuando entré con 18 años, 18, 19, no, tenía 19 cuando entré a estudios generales. Y lo primero que nos ponen a leer es Ortega y Gasset. Pues sí, el hombre masa que describió Ortega y Gasset es la mujer, en realidad. Si vos contrastas el hombre masa de la rebelión de las masas con otros textos de Gasset que los contrasté después, lo que él define y critica en el hombre masa es lo que le parece ideal que sea la mujer. Y luego defiende
que las mujeres son inferiores, que genios masculinos, pero Ortega y Gasset sigue siendo la gran figura de la literatura ensayística y el gran ejemplo de ensayista español, sigue siendo. Y Gregorio Marañón tiene un hospital dedicado a él. Gregorio Marañón es de las cosas más misóginas que te puedes imaginar, pero tienen, ¿por qué? Porque eso les parece normal a la gente. Yo digo, no puede parecernos normal lo que no es normal. Y por lo tanto, por eso digo, la única posibilidad que tenemos las mujeres es ser muy críticas, no comulgar con ruedas de molino. Hay que ver qué es lo que sí es transigible y lo que no es transigible y estar dispuestas a luchar por eso. Aunque te digan peleonera, a mí me han dicho peleonera, me han dicho un poco de cosas así. Bueno, es que así es como se puede lograr cambiar y si no, si nos quedamos calladas, estamos sometiéndonos a esa imagen de por qué el silencio es una gloria para las mujeres y estas tonterías, porque en la medida que no hablen, no cuestionar y pueden seguir manteniendo el poder en sus manos. No, Y no el Yadira, silencio. te fue difícil ser feminista y ser una académica feminista? ¿Te fue difícil o lo fuiste como sorteando? Yo creo que lo fui sorteando y sí, la gente se va acostumbrando, se ven un poco rara, pero te van aceptando. Y es que, digo yo, cuando das razones ante prejuicios, es muy difícil que te puedan rebatir, porque un prejuicio no es razonable, un prejuicio no tiene un sustento intelectual, es una cosa puramente emocional. Y que te digan, bueno, pero que históricamente, bueno, históricamente es así, pero como es un hecho histórico, también puede cambiar ¿Y tu y postura convertirse. con una académica machista? Cómo es tu postura frente a una académica mujer machista? Porque con el hombre, bueno, pero cuando te topas con una mujer que no tiene tu postura, cómo la encarás? Se rebate igual, se rebate igual. Normalmente las que son muy machistas no discuten mucho conmigo, pero la gente te escucha. Yo creo que cuando uno habla y habla con razones, la gente te escucha. Y que poco a poco te vas ganando un respeto también, que no parece que estás diciendo tonterías, que estás diciendo cosas que son razonables. Y ese es el mérito que tiene el planteamientos feministas, es que no son sacados del sombrero, es que son cosas muy razonadas, muy justas, muy para convertirnos, es un movimiento humanizante, para decirlo de alguna manera. Como dice, hay una filósofa española que dice que eso es un movimiento civilizatorio, que el feminismo es un movimiento civilizatorio. Bueno, no sé, tal vez civilizaciones muy antiguas a juzgar por cosas que una ve fueron más equilibradas y eso se fue perdiendo, posiblemente se fue perdiendo. Y las diosas, mujeres diosas, la Gea, la Madre Tierra, fueron perdiendo poder y fueron cambiando por lo que fuera, que no se sabe bien qué fue, pero eso tiene una vuelta atrás porque somos seres históricos. Eso hay que Y, cambiarlo. Yo estoy segura que hay que cambiarlo, que el patriarcado tiene que terminar. Y Yadira, además de tu postura así justiciera y sensible con derechos humanos y demás, ¿hay alguna autora que te atravesó, alguna lectura que fue como un antes y un después en tu vida? Yo, Virginia Woolf es para mí, y Emilia Pardo Bazán es otro ser, y posteriormente conocí a Rosario Castellanos, que me parece genialísima. Digamos que estas mujeres creo yo que son claves, aunque no pasen, digamos, por propiamente feministas, sus planteamientos, sus cuestionamientos al patriarcado, de verdad, yo la obra de Rosario Castellanos, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Yo ahorita no me acuerdo, pero tiene una mujer que sabe latín, que es también, porque se basa en un refrán que dice, mujer que sabe latín no encuentra marido ni tiene buen fin. Eso dice el refrán. O sea, por supuesto que si sabes latín, si sos culta, ningún hombre te va a querer y vas a terminar muy mal, porque esas son las amenazas del patriarcado. El refranero es una joya en eso. Hay que cogerlo con pinzas y ver, pero todo el refranero es muy patriarcal.
Y Silvia, entonces, sí, no, perdón. no, di. Sí, No, quería compartirles que Cami había compartido un link de Filo de la Uva, que es de una página que se llama Enfoco, que hablaba sobre las historia de mujeres y en particular de Matilde Hidalgo de Procel. Matilde Hidalgo. Este, Ahí va. Y después, Gabriela Nesosi, buscó que ese uso de revolcar que tú compartiste, Yadira, no está en el DRAE ni en el diccionario de latinoamericanismos. Terrible eufemismo pone. En doblajes y subtitulados suele escucharse atacar en vez de violar. Sí, sí, eso era un localismo. Eso se usaba en un pueblo muy pequeñito que es donde yo nací. Pero una mujer revolcada ya todo el mundo sabía lo que era. mm, Pero además, sí, es que era normal, o sea, no era qué susto, mira qué pasó, por qué andaba sola, dónde andaba, a qué horas, o sea, todos los cuestionamientos sobre esa mujer a la que revolcaron. mm, Y, y bueno, te habitúas a eso y cuesta mucho ponerte en otro ángulo para ver diferente. Cuesta mucho. Eh, no sé, creo que a mí me ayudó a ver, leer mucho y criticar mucho y sentirme ofendida personalmente cuando ofendían a las mujeres todas con discursos como los que tuvo la ciencia del siglo XIX. La ciencia del siglo XIX, ¿por qué pesaban cerebros y por qué medían cabezas? Porque lo que gustaban era comprobar que las mujeres éramos más tontas. ¿Y por qué querían comprobar que las mujeres éramos? Porque estaban pidiendo ir a la universidad a las mujeres. mm, Y había un modo de evitar que fueran así, no tienen capacidad de ir a las universidades. Por eso yo creo que el mayor logro que hemos conseguido las mujeres en los últimos tiempos no fue ni siquiera el voto, fue el acceso a la educación superior. mm, mm. Porque el acceso a la educación superior te saca de bordar y tejer, que está muy bien, es muy bonito tejer y bordar, pero como una cosa más, igual que yo practico la jardinería como una cosa más. Pero cultivar el entendimiento, hacer que te entres en contacto con otras ideas, otros pensamientos, en diálogo con gente de otras épocas y otros modos de pensar, te abre mucho la mente, muchísimo. Y creo yo, por eso yo soy muy amiga de la lectura. Creo que la lectura, y que no te lo pongan por obligación, no, que te recomienden, que no te obliguen a leer ni a Quijote ni a Lazarillo, que no te obliguen a leer, que te inciten a leer, que es como funciona cuando vos me hablas de una autora determinada, yo quiero saber quién era ella y voy y la busco, o me busco medios de buscarla. Así es como se puede conseguir. Y yo sigo pensando, todas las que estamos aquí, lo creamos o no, somos parte de un gran colectivo de mujeres de cierto estatus también, de cierto estatus social, que tenemos ideas muy afines. Eso hay que cultivarlo. Mm. Acá decía, perdón, Cami, que Matilde Hidalgo es la médica ecuatoriana que mencionaste hace un rato y Sí, que dice la nota que es la primera mujer que votó en Ecuador y en América Latina. sí, exactamente. Muchas gracias. Gracias, Matilde Hidalgo. Cami. Sí, Y después sí. acá dice Irina, para mucho también ahora en redes sociales que se deben evitar o disfrazar ciertos términos para que no te bloqueen la cuenta y al final se terminan usando eufemismos o palabras que no tienen la misma carga semántica. No sé si Sí, lo decías respecto de algo en particular, Irina. Sí, lo decía en cuanto a esta mención que hacía Gabriela de atacar o violar, que en Ah, doblajes y ah, subtitulados ahora se usan otros términos y pasa claro, mucho ahora en las claro, redes también. claro, Entonces sí. quienes claro. sí visibilizan estas situaciones tienen igualmente que usar términos que por ahí no tienen la misma carga semántica. Entonces es eso, Claro, como decía Yadir, una violación es una violación, hay que llamarlo por su claro, nombre. Tal cual, claro, tal cual. Gracias, Irina. Bueno, ¿qué más, mujeres? Estamos casi llegando al La fin, foto, pero la foto.
Vieron que es un placer tenerla, Yadira, así que ahora hablen o callen para siempre. Acá dice Andrea, No, muy interesante, nos deja una profunda reflexión y con muchas ganas de seguir en acción. Muchísimas gracias. Maritza dice, Yadira, excelente toda la información que nos has proporcionado, lo cual reforzará mi posición sobre el feminismo. Muchas gracias, admiro tu trabajo. Vuelvan a envidiarme porque tengo 2 libros de Yadira, así que compren los libros de Yadira, me faltan muchos más, pero bueno, por lo menos tengo esos 2, así que invitadísimas a que la lean y que la googleen y la escuchen porque anda por ahí también en las redes de YouTube y conferencias y charlas. Profe, Em, Acá dice Karina, gracias Yadira por abrir el universo de la duda, la pregunta y la reflexión. Gracias, Karina. Bueno, yo por mi parte les quiero agradecer a todas por estar hoy acá, las que estuvieron los 8 meses de Habitar la Lengua, hoy a Cami y a Leo que también nos dieron así apoyo. Yo en un momento me fui, se me cortó internet, nadie se dio cuenta, pero me agarró así como un vértigo. Y gracias Yadira por haber estado profe, presente, por haber estado en este profesora, cierre. Sí, Liliana. perdón, no, no sé cómo levantar acá la mano pero bueno, le quería preguntar o más dar un aporte cuando mencionó la doctora o la profe Yadira, que el término revolcar, digamos, no sé, más allá que no sé si está en los diccionarios, no lo investigué, pero desde la oralidad en el norte argentino digamos, se lo empleaba o se lo escuchaba. Yo me acuerdo de por ahí de mis abuelas, de mi abuela también, que sí lo empleaban con el término, por ejemplo, te hicieron revolcar, una cosa así. Con ese sentido de también relacionado a lo sexual, o también en el sentido de, no sé, de una pelea, por ejemplo. ¿Sí? Tenían por ahí esos sentidos, los significados. Pero sí, O de sí, ensuciarse también. Es muy. Esto, ¿cuál? en ¿El otro? Argentina De, tiene de varias acepciones. ensuciarse en el barro, Yadira. O sea, Ah, como que te sí. revolcaste en el barro y te ensuciaste. Ah, bueno, sí, sí, revolcarte. Bueno, digamos, aquí se dice que los cerdos se revuelcan en el Mm, barro, en la mugre. Sí, claro. pero claro, que cambiar de eso. Pues, piensen en la gran distancia semántica que hay entre eso referido a un cerdo o eso referido o a ensuciarse o eso referido a una mujer a la cual se fuerza sexualmente. Hay que ponerle mucha atención a los eufemismos. Hay que usarlos, sí, cuando es necesario, pero hay que poner, como dice la compañera, pierde fuerza semántica la Mm. palabra cuando se usa un eufemismo. Pierde fuerza semántica. Esa expresión es muy, muy buena. Me parece muy buena, sí es verdad. Pierde fuerza semántica. Irina, te vamos a citar, no sé si está Lita por ahí, que ya el otro día dijo, Sí, vamos a citar a Irina, que ya varias veces sí, nos dejó unas reflexiones alucinantes. sí, hay que citarla. Y Silvia, que aunque no hablen ahora, por favor, no callen para siempre. No callen nunca más. Gracias, Yadira. Bueno, yo las invito a que el año que viene, 4.ª edición, espero que la volvamos a tener a Yadira y a todo el equipo, que se sumen al programa, que necesitamos que el programa crezca para que se sostenga en el tiempo. Es un esfuerzo enorme que estamos haciendo, pero justamente un poco por lo que dice Yadira, porque creemos que lo tenemos que hacer, porque es una trinchera, porque es un espacio que queremos preservar y que necesitamos de la comunidad para que nos acompañe. Así que yo estoy súper agradecida por los aplausos, por la participación, por el acompañamiento. Yadira, un placer tenerte. Yo me quedaría 1 hora más sin problema, pero es sábado, aunque Yadira está 3 horas para atrás, tenemos que ir a hacer el corte. Va a estar la grabación disponible, les va a llegar el enlace para si lo quieren compartir y demás, porque bueno, la idea es que esto trascienda. Acá dice Irina, ¿qué dice Irina? Vamos a ver qué dice Irina. Mil Bueno, acá gracias a todas dicen, por este espacio, tanto a Silvia y Mariana como a Yadira, a todos los ponentes a lo largo de este maravilloso programa y a las compañeras y compañeros que se han sumado y han aportado sus perspectivas y conocimientos. Un gusto tremendo haber transitado este programa con ustedes.
Y después Gracias, Laura, Irina. bueno, encantada de escuchar a Yadira y de leerlas a todas. Gracias Silvia y Alita por estos encuentros. Las admiro. Y bueno, siguen los agradecimientos de Gaby también. En fin. Muchas gracias a todas. Y a Sí, sí, sí. Jorge y a Walter, que fueron los únicos dos hombres que tuvimos a lo largo del programa. Eso también Pocos es pero un dato. buenos. Sí, pocos pero buenos, pero Yadira, eso también. Todas, la mayoría mujeres. O sea, no Sí, sé, de las 40 personas que circularon este año por Habitar la Lengua, solo 2 fueron hombres. No, 3, porque Gustavo también se sumó a un seminario, pero minoría total los hombres. Acá dice sí. Laura, no me funciona el micrófono, perdón por no abrirlo. Bueno, gracias Maritza. Bueno, gracias a todas. Seguimos en las redes, seguimos por mail, tienen mi WhatsApp y nos estamos comunicando. Yadira, te voy a mandar lo de Alicia Zorrilla, que tengo de todo para Sí, mandarte y después sí, me va a por dar favor. gusto leer tu feedback. Sí, 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 sí. Bueno, Bueno, y a ustedes muchísimas muchas gracias. gracias. He pasado un momento muy Chao, bueno gracias. porque sentirse entre iguales es algo muy alentador. Gracias, Yadira, un placer enorme y bueno, y seguí cultivando y cuidando a tus orquídeas y me Sí, debes sí, la sí. foto. Sí, te debo la foto. Bueno, hasta luego. Adiós. Adiós a todas. Chao, Adiós. chao.